La crisis económica ha cambiado radicalmente, como podrán comprobar, muchos de los planteamientos fiscales que antes se hacían desde el punto de vista del diseño de un sistema tributario. Esa ha sido, a lo largo de mi pequeña historia, una de las tareas que me ha ocupado más tiempo. He estado diseñando el sistema tributario en España en el año 1973, que terminó en la reforma de 1978. Estuve también al frente de las dos comisiones de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. He ayudado a diseñar el sistema fiscal de Canarias y finalmente me han encomendado pues cambiar, o por lo menos proponer cambios en el sistema tributario español. ¿Cuáles son las consecuencias de esa crisis? Ustedes los orígenes de la crisis ya lo conocen, lo han padecido seguramente, no voy a insistir en ello, pero sí en las consecuencias. La primera consecuencia ha sido una fuerte caída de la producción. Si uno dice una fuerte caída de la producción y no da ninguna referencia, ningún dato, parece como si no hubiera ocurrido nada. Sí ha ocurrido y bastante. Miren, el Producto Interior Bruto real por habitante ha caído entre el año 2007 y el 2013, ha caído nada menos que un 9,2%. Digo el 13 porque a partir del 13 empieza de nuevo el crecimiento, hasta el 13, y desde el año 2006 empezó la caída, fue el periodo básico de la crisis. Pero el consumo real por habitante en ese mismo tiempo cayó nada menos que un 13,6. 13,6 dicho así parece que, bueno, puede ser mucho, puede ser poco. Miren, durante la guerra civil, durante los 3 años de la guerra civil, el consumo real por habitante cayó un 22%. Es decir, la crisis ha representado para los consumidores españoles, en definitiva, para el bienestar de las familias españolas, como 2 años de guerra civil, aproximadamente. Bueno, eso son cifras que realmente espeluznan, ¿no? Le ponen a uno los pelos de punta porque son cifras poco habituales en ninguna economía. El aumento del desempleo. Bueno, también en ese mismo periodo, nada menos que casi 4,5 millones de habitantes perdieron su empleo en la economía española. Cifras que están muy conocidas, pero que son realmente impresionantes. Pero también son impresionantes las consecuencias de la crisis en el sector público. Falta de suficiencia que se ha dado en un aumento notabilísimo de gastos públicos entre el año 2006 y el 2009, nada menos que 107.000 millones de euros, con una disminución de ingresos públicos, atención a este dato, solo de 7.200 millones de euros. La culpa del déficit, que ha ascendido en ese periodo nada menos que al 11,3% del Producto Interior Bruto, no han sido de los ingresos, no ha sido la caída de los ingresos. Ha colaborado algo la caída de los ingresos, un 6%. Pero el resto, el 94% restante del déficit, se ha debido a un crecimiento de los gastos públicos. A un crecimiento de los gastos públicos que yo tengo que decir que se debió a un mal diseño de la política fiscal. Un mal diseño de la política fiscal porque nuestros gastos crecieron básicamente en gastos de consumo, es decir, en retribuciones a empleados y en compra de material. Retribuciones a empleados que pueden ser aumento del número de empleados, que fue lo que realmente ocurrió. No crecieron tanto las retribuciones individuales como sí el número de personas que dependían del sector público. Eso tiene un problema grave, porque cuando la coyuntura vuelve a crecer, resulta que es muy difícil acabar con esos empleados públicos o con esas compras de material. Los gastos de inversión, sin embargo, funcionan de otro modo. Se pueden aumentar o disminuir con más facilidad. Los gastos de inversión solo crecieron un 13% en ese periodo, mientras que los gastos de consumo crecieron en un 40%. Las prestaciones sociales también aumentaron. Claro, el desempleo aumentó y hay una fuerza de fondo en la economía española que también cambió. Número de pensionistas. Como ustedes saben, el envejecimiento de la población española es progresivo y durante todo ese tiempo, y me temo que durante los años futuros, va a seguir creciendo de forma notable. Hay algo curioso en la variación de los ingresos. Mira, la variación de los ingresos, por ejemplo, en impuestos indirectos, fue muy importante. Fue de un 25%. El valor añadido bruto de la economía española, es decir, la base del impuesto sobre el valor añadido, en términos gruesos, pues varió solo un 11%.
cayó solo un 11%. Bueno, realmente ha habido cambios sustanciales en la estructura de esto. Yo digo, en consecuencia, o me parece que en consecuencia, las tres exigencias que hay que plantearle a un sistema tributario moderno son muy simples. En primer lugar, tiene que incrementar la eficiencia del sistema económico, porque esa es la única forma de crecer en una economía avanzada. Para aumentar la producción en una economía avanzada, no se puede ir a atacar o a añadir subvención a un sector o hacer algo. No, deje usted que el mercado funcione. Si el mercado funciona, la economía va a crecer. Entonces, aumentar la eficiencia del sistema es aproximar la economía más a una economía de mercado, liberalizar la economía, hacer que funcione la economía de mercado, que cualquier otra decisión política. A eso debe orientarse una nueva filosofía impositiva. En segundo lugar, el desempleo y la vejez de nuestra economía ha traído un segundo problema de la mano: la falta de equidad, la desigualdad en la economía española. ¿Por qué? Porque las dos principales causas de pobreza en una sociedad desarrollada, como obviamente es la española, son, por una parte, el desempleo, que separa a las personas de la posibilidad de obtener renta del sistema productivo, y por otra parte la vejez, el envejecimiento, que también le separa de alguna forma de la oportunidad de obtener rentas del sistema productivo. Si ustedes atacan esos dos factores, mejorarán la equidad de la sociedad, mejorarán el grado de igualdad de la sociedad sin necesidad de acometer esas reformas que algunas veces se oyen: vamos a acabar con los ricos. No sean ingenuos, si acaban con los ricos, acabarán con la posibilidad de crecimiento del país. Entonces, esa es la segunda exigencia de un sistema tributario: mejorar la equidad sin agostar, sin terminar con las fuentes de crecimiento del sistema. Y finalmente, aunque no en último lugar, resolver el problema de la suficiencia del sector público. ¿Por qué? Miren, hay una cosa que a veces se olvida. Se dice: España tenía un 39% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto en el año 2007, exactamente. Y ahora tenemos el 97,7% en el entorno del 100% del Producto Interior Bruto. Esa es la deuda pública. La deuda privada, por supuesto, está en el entorno del 250%. Luego estamos endeudados 3 veces y media la producción de un año en nuestro país. ¿Cómo se reduce la proporción de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto? Desde luego, creciendo, haciendo que el denominador sea mayor. Si crece el Producto Interior Bruto, disminuye esa proporción. Pero sobre todo y fundamentalmente, si terminamos con el déficit público. De todo el crecimiento de la deuda pública en este periodo, aproximadamente el 85% ha sido consecuencia del déficit público. Ocurre igual que en una familia. Si una familia gasta más que ingresa, inevitablemente tendrá que pedir préstamos para atender a sus gastos. Eso le ha ocurrido al Estado español. Pero añadamos algo más. Hemos tenido una crisis financiera y eso ha añadido aproximadamente un 6% de deuda pública a nuestro país. Y el resto, pues adquisiciones de activos. Cuando una familia compra una casa, normalmente se endeuda. Bien, cuando el Estado compra acciones de empresas públicas o crea empresas públicas o ayuda al capital de empresas privadas, inevitablemente también se endeuda. Esas son las fuentes. Pero observen, el 85% es acumulación de déficit público. No podremos bajar nuestro nivel de endeudamiento si no atendemos a esa circunstancia del déficit público, para hacer que crezca el Producto Interior Bruto en nuestro país. Hay una pregunta: ¿por qué crecer más? Hombre, porque si no crecemos más, no crearemos más empleo y la sociedad no podrá avanzar en resolver ese problema del paro. Y además, por otra razón, cada vez que crecemos, necesitamos menos empleo, proporcionalmente, porque la tecnología está cambiando la situación de empleo de cualquier economía, no solo de la española. ¿Cómo crecer más sin mayor gasto público? Bueno, pues hay 3 líneas fundamentales de tarea, de trabajo. Reduciendo los costes empresariales. Si reducen ustedes los costes empresariales, la producción puede aumentar sin necesidad de más gasto público. En segundo término, mejorando la financiación empresarial.
que es otro factor importante de crecimiento en cualquier economía desarrollada. Y en tercer lugar, logrando una mayor neutralidad de los impuestos. Vamos a avanzar en estos puntos en lo siguiente que les voy a decir. ¿Qué recomendaciones para la hacienda pública para conseguir este objetivo de mayor eficiencia del sistema, de mayor crecimiento de la producción, pueden encontrarse? Pues miren, yo diría que hay una verdad, todo lo relativo a que son las verdades en economía, pero en estos momentos yo puedo decirle que todas las investigaciones de mis colegas los economistas y algunas que yo he realizado por mi propia cuenta señalan que una economía crece más cuanto menor es el volumen de impuestos que soporta. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque los impuestos reducen los incentivos de los particulares, de las empresas, para trabajar, para ahorrar, para asumir riesgos. Entonces, si ustedes reducen el volumen de imposición, pueden, sobre todo de imposición directa, pueden ustedes lograr una mayor fuerza en el crecimiento económico. Hay recomendaciones en este sentido de todos los niveles. Durante el tiempo que estuve preparando el informe de la comisión que tuve el honor de presidir, de reforma del sistema tributario, tanto el Fondo Monetario Internacional, como la Comisión Europea, como el Banco Central Europeo, como la OCDE, que vinieron a visitarnos y a debatir con nosotros el contenido de nuestra reforma, nos recomendaban insistentemente: cambien ustedes el acento, la composición del sistema tributario. Dejen de presionar tanto sobre la imposición directa y, como necesitan recaudar, pues atiendan más a la imposición indirecta. Es decir, aquellos que a mí me enseñaron en la facultad en los años 60 de que eran mejor los impuestos directos que los indirectos, ha cambiado radicalmente. El paradigma hoy de la economía señala que es mejor la imposición indirecta neutral, ahora me referiré a qué se entiende por neutralidad, que la imposición directa progresiva, porque esta agota los incentivos para trabajar, invertir y asumir riesgos, que son en definitiva el motor de la economía. ¿Cómo crecen más? Pues ya lo acabo de decir, con más impuestos indirectos, más neutrales. Esto de la neutralidad es muy importante. A veces esto no se entiende, pero es muy fácil de explicar. Miren ustedes, los economistas creemos, y la experiencia nos demuestra, que los países desarrollados crecen más cuanto más se aproximan a una economía de mercado. El mercado decide lo que nosotros, con una cierta cursilerías, llamamos un vector de precios. Es decir, los precios relativos de cada producto. La producción, pues unas cosas valen 10, otras cosas valen 5, otras cosas valen 23. Eso es lo que decide el mercado. Pero después llega un factor independiente, que son los impuestos. Y los impuestos deciden que aquello que salía a 10 de la fábrica, pues le vamos a meter un impuesto de 7, y lo vamos a poner en 17. Y lo que salía a 23, lo vamos a bajar 2 puntos y lo vamos a poner a 21. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con eso? Que estamos distorsionando la asignación de recursos que realiza el mercado. El mercado, cuando pone precio a un valor, a un producto, está diciendo la cantidad de recursos que vamos a asignar a la producción de ese factor. Cuando nosotros intervenimos con la imposición y cambiamos ese vector relativo de precios o de precios relativos, estamos cambiando la asignación de mercado. Estamos frenando las posibilidades de crecimiento. Por eso, cuando se inicia la Unión Europea, se inventa, hasta entonces no existía, un impuesto que era el IVA. Y el IVA tenía una virtualidad en aquel momento. Todos al mismo tipo de gravamen, porque así no cambiamos el vector relativo de precios. Todos al 15%, todos al 16%, todos al 21%. Me da igual, todos, con unas excepciones. Unas pequeñas excepciones para aquellos artículos que eran estrictamente de primera necesidad. Sin embargo, la evolución posterior pues ha hecho que las cosas vayan cambiando. Hay tipos súper reducidos, hay tipos reducidos, hay miles de exenciones, bonificaciones, circunstancias que han hecho que el impuesto deje de ser neutral y, en consecuencia, que la imposición esté erosionando las posibilidades de eficiencia del sistema, la eficiencia del sistema, las posibilidades de crecimiento del sistema. Añadamos más. De ahí surge inmediatamente qué hacer
con un sistema tributario para que ayude al crecimiento, para que atienda a los objetivos, a las consecuencias de la crisis económica. Está claro, mejorar los incentivos y reducir los costes de producción, alcanzar una mayor neutralidad, conseguir un aumento del ahorro. El ahorro en los sistemas fiscales tradicionales ha sido especialmente perseguido. Hay quien dice, hay una doble imposición del ahorro. Bueno, a mí no me gusta hablar de doble imposición del ahorro porque no es cierto. Pero sí hay una doble imposición sucesiva del ahorro. A ustedes les graban la renta y en el periodo posterior les graban los frutos del ahorro o les graban el ahorro. En definitiva, estamos haciendo una doble imposición. Técnicamente no es al mismo tiempo, pero sí es sucesivamente. Pero estamos haciendo más. Los sistemas tributarios tradicionales están tratando de forma diferente los diferentes flujos de ahorro. Miren, yo les recomendaría que hoy en España, si tienen que invertir, lo siento, por nuestros analistas financieros, se dediquen desde el punto de vista fiscal a la inversión inmobiliaria. Ya sé que ahí ha habido grandes problemas y grandes fracasos, ¿no? Todos los hemos padecido, pero es la inversión menos gravada de nuestro país. Una inversión inmobiliaria no está prácticamente gravada en nuestro país. Ustedes dirán, paga el IBI, sí, oiga, de risa. El IBI gira sobre un valor estimado de la propiedad, que además es un valor muy estimado y lejanamente estimado, y además al 50% de ese valor catastral. Eso no se hace con el resto, con los dividendos de una empresa o con los intereses de un capital. Entonces, hay que neutralizar también ese tratamiento de las inversiones. Usted invierta en lo que le dé la gana, que en todas partes va a ser grabado también del mismo modo. No le voy a dirigir la inversión hacia un camino u otro. ¿Por qué se produjo la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué se ha producido en muchos países? Pues porque la inversión inmobiliaria ha estado especialmente tratada por unas razones políticas, por unas razones ideológicas. En definitiva, eso nos ha llevado a una situación confusa. En España se aproxima a ustedes una empresa, se encuentran con su balance y se encuentra con un 30% de recursos propios y un 70% de recursos ajenos, normalmente obtenidos por vías bancarias. Se van a Estados Unidos y la proporción no es esa ni mucho menos, casi al revés. No digo al revés, pero casi al revés. Y en los recursos ajenos casi no intervienen los bancos. Se obtienen por otras vías, por empréstitos que se colocan en mercado, por titulizaciones. Entonces, todos esos factores están creando situaciones de ineficiencia en el sistema tributario. A todas esas razones hay que atender cuando se plantea una reforma tributaria para, precisamente, atender a las consecuencias de la crisis económica. La equidad. Algunos piensan, la equidad es hacer una sociedad igualitaria. No se confundan. La equidad hoy se entiende básicamente como una sociedad sin pobres, más que como una sociedad todos iguales. La igualdad se plantea, y esto es la teoría de algún filósofo social tan importante como John Rawls, por ejemplo. La igualdad es básicamente la lucha contra la pobreza. Y la lucha contra la pobreza plantea dos problemas. Bueno, en primer término, la igualdad exige tratar a todos con imparcialidad. Y eso tiene una consecuencia, imparcialidad en el sistema tributario, que es, pues miren ustedes, que no haya exenciones, bonificaciones, reducciones, todo ese conjunto de cosas que hacen imposible la igualdad en el sistema tributario. Si usted quiere mejorar la situación de uno, no mejore la situación de uno, mejore la situación de todos. Ponga el mismo tipo a todo el mundo. Y con eso mejora usted el tratamiento. No le dé un tratamiento especial a este sector, a esta empresa, a estas circunstancias. Salvo que las circunstancias no sean de naturaleza económica. O sea, un inválido le tendrá usted que dar un tratamiento especial. Pero eso no es una circunstancia económica originalmente. Eso es una circunstancia física o social. Bueno, en segundo lugar, tenemos que no solamente que atender a todos por igual, sino también atender mejor a los menos beneficiados. Y eso implica mínimos exentos más elevados, tratamiento mejor a la familia, exención de rentas mínimas en todo caso. Eso sí es un desarrollo que protege la igualdad, mejora la equidad del sistema tributario sin atentar a los incentivos para la producción.
entremos en la suficiencia. ¿Por qué hay que asegurar la suficiencia? Porque si no tenemos suficiencia, es decir, si no tenemos igualdad entre ingresos y gastos en el sistema tributario, aumentaremos la deuda y llegará un momento en que ese aumento de la deuda sea muy peligroso, muy arriesgado para la economía de un país. Imaginen ustedes por un momento una situación que se puede dar, lamentablemente, y que se está dando hoy, ya veremos lo que ocurre mañana, en una economía vecina. Imaginen ustedes por un momento una situación en la que un país que debe al exterior el 350% de su producción anual, entre deuda pública 100%, empresas y familias 250%, estoy hablando de cifras aproximadas, pero muy próximas a lo que es la realidad de hoy. Imaginen ustedes por un momento que ese país ofrece una cierta confusión política. Es decirlo con claridad, porque creo que los economistas tenemos que advertir en estos momentos de los riesgos de la situación. Si se da esa situación confusa desde el punto de vista político, los mercados van a decir, oiga, yo no le cobro a usted el menos 0,3% de la última colocación de deuda, yo le cobro a usted el 1,5, el 2,7, el 3,4 o 7 puntos de diferencial, como hemos llegado a tener en nuestro país. Y eso inmediatamente implica que no podremos financiar el crecimiento de nuestra economía. No podremos financiar a nuestras empresas, no podremos financiar a nuestro sector público. Ese es el riesgo. Con eso hay que luchar, y la lucha primera que tiene que intentar el sistema tributario es conseguir la suficiencia. Conseguir la suficiencia es prácticamente imposible porque sería una carrera entre Aquiles y la tortuga. Cada vez que intentemos aumentar la suficiencia, aumentar la recaudación, los gastos subirán más. Bueno, eso tiene un límite. Tendríamos que vigilar, especialmente en primer término, establecer un límite de gasto, no voy a decir por materia, pero sí por materia y persona, es decir, por función y persona. Tanto de sanidad por habitante. Ese es el límite. Y no cambiar ese límite en un poco de tiempo. En términos reales, si ustedes quieren, vale, en términos reales, para que no haya pérdida. Pero sí establecer ciertos límites, meter en cintura a algunas comunidades autónomas y atender al déficit importante de la seguridad social. Yo creo que con esos caminos estaríamos ante un sistema tributario mucho más orientado a la situación actual de la hacienda pública y a las necesidades de la economía española. Bueno, ustedes dirán, ¿y ese sistema tributario dónde está? Yo, por terminar y no aburrirles más, les voy a decir que ese sistema tributario está diseñado en el informe de la comisión que yo tuve el honor de presidir. Si ustedes se dan cuenta, ese informe, que fue un poco distinto de otros informes, pretendía esos tres objetivos: mejorar la eficiencia de la economía española para evitar que los impuestos fueran un obstáculo al crecimiento de la producción, pretendían mejorar la igualdad, la equidad de la economía española, impidiendo que los impuestos fueran un elemento de desigualdad en la sociedad española, y pretendía mejorar la recaudación en términos limitados para evitar el déficit de la economía española. Bueno, no les voy a cansar con la enumeración de esas medidas, pero si ustedes quieren, luego en el coloquio podremos charlar sobre eso. Me queda que hablar de la seguridad social. ¿Qué ocurrirá con la seguridad social? El pronóstico es bien simple: el desastre si no se cambia. Es decir, tenemos una sociedad en la que dentro de muy poco, y yo hablo de muy poco para el año 2050, 2051, que es cuando se hacen las proyecciones, el límite de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, nos encontraremos con una relación 1 a 1. Es decir, por cada persona en activo habrá una persona en desactivo, fuera de la situación, y básicamente jubilada. Esa es la situación. ¿Ustedes creen que un sistema de reparto puede aguantar una relación de 1 a 1? No, es imposible, es materialmente imposible. Lo que se le cobre a una persona en activo no puede servir para entregar y atender al colectivo de inactivos, de jubilados que habrá en ese momento. Nosotros hemos previsto que esa relación de 1 a 1 se dé aproximadamente en el 2051,
con una población que estará aproximadamente en el 35% de activos, en un 15% de personas por debajo de la edad de trabajar, por debajo de los 18 años, y el resto personas jubiladas. Bueno, en esa situación va a ser muy difícil conseguir un equilibrio de la seguridad social. Pero hay algunas cosas que nos tendremos que plantear. Si no hay equilibrio de la seguridad social, y hay que buscar el equilibrio de la seguridad social, porque la seguridad social es una parte fundamental de la actividad del sector público, entonces, ¿qué hacer? Lo que han hecho otros países. Primero, pasar a sistemas de capitalización, públicos o privados, pero pasar a sistemas de capitalización. No les voy a convencer, no les tengo que convencer a ustedes que están precisamente en un sistema muy eficiente de capitalización privada. En segundo término, y lamentablemente, habrá que limitar las pensiones. Esto se ve venir. La pensión de que algunos disfrutamos de los 2.000 euros netos mensuales, olvidémoslo. Esto dentro de unos años desaparecerá. Yo ya tengo hecha la mente de que en algún momento me dirán solo 1.500 y en otro momento me dirán solo 1.000. Y por ahí va a venir las cifras de equilibrio aproximadamente. Estuve en la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones y eso lo veíamos con absoluta, total y completa claridad. En tercer lugar, va a haber que aumentar la edad de jubilación. Nada de jubilarse a los 65 ni a los 67. Recomendamos al gobierno que automáticamente, inmediatamente se pasara a los 67 años con vistas a pasar muy pronto a los 70. Bueno, ya se ha dicho que yo nací en el año 41, me parece que se ha dicho públicamente. Si no, lo he comentado privadamente con nuestro presidente, que es de la misma cosecha. Pues mire usted, los del año 41 estamos aquí como rosas, escribiendo, trabajando y haciendo cosas. ¿Por qué me han obligado a jubilarme a los 65 en el sector privado y a los 70 en el sector público, en la enseñanza? Esto a mí me parece absolutamente ridículo. Estamos en condiciones de seguir trabajando perfectamente. Yo acabo de llegar de una conferencia en Sevilla, he estado trabajando todos estos días y no me quiero poner como ejemplo porque hay personas que hacen mucho más que yo con la misma edad mía. Entonces tenemos que cambiar el horizonte, tenemos que aumentar el horizonte de la vida activa. Y tenemos que hacer alguna cosa más, tenemos que fomentar la previsión social complementaria. Porque primero, es un sistema no de reparto, es un sistema de capitalización. Y a eso van los sistemas tributarios, los sistemas de pensiones en todas partes del mundo. Tendremos que hacer algo más con los ingresos de la seguridad social. Tendremos que bajarlos. Hay que reducir las cotizaciones sociales. En las cotizaciones sociales no son más que un impuesto sobre el empleo. Entonces, si queremos emplear a más gente, tendremos que bajar el precio de contratación. Y el precio de contratación tiene dos procedimientos para bajarse. Uno, reducir los salarios. Dos, reducir la brecha fiscal. Es decir, el componente de impuestos sobre la renta de las personas físicas y el componente de cotizaciones sociales. El componente de impuestos sobre la renta de las personas físicas ya se está bajando, se están bajando las tarifas, se está reduciendo el peso del impuesto. Falta la gran reforma de las cotizaciones sociales. A nosotros nos recomendaron insistentemente, lo que pasa es que políticamente hubo miedo a tomar esa decisión, por decir con todas las palabras, nos recomendaron insistentemente que siguiéramos el camino de Dinamarca. Dinamarca tenía un IVA aproximadamente en el 21%. Puso el IVA en el 25%. 25%. Y a continuación bajó las cotizaciones sociales que estaban en el 31%, igual que nosotros, las bajó al 7%. Dinamarca terminó con el paro. No sé si son solo las circunstancias de cambio en las cotizaciones sociales que han debido influir muchísimo, o son también las posibilidades del sistema económico danés. Pero bueno, ese es el camino, y ese es el camino que insistentemente nos recomienda el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la OCDE. No hay más organismos que nos puedan recomendar que no digan lo que dicen respecto a las cotizaciones sociales. Pues bien, señores, en un mundo de cotizaciones sociales más cortas, de prestaciones sociales públicas más reducidas, el único camino que queda es el fomento del ahorro de las familias a través de los sistemas de previsión. Y los sistemas de previsión, hasta ahora, en una parte estaban representados por las mutualidades,
por algunas organizaciones similares a las mutualidades y sobre todo por la casita que se compraba con la idea de venderla en el momento de la jubilación y obtener recursos para tal. Eso ya han visto ustedes que no era el depósito de valor más seguro. La crisis lo ha demostrado. Entonces, piensen ustedes que el Estado, quiera o no, tendrá que fomentar intensamente lo que ustedes están haciendo, las mutualidades, las instituciones privadas de previsión. Ese al menos es mi pronóstico. Y no quiero aburrirles más, sino dejarle algún tiempo para que me hagan las preguntas que deseen. Muchas gracias por su atención.